Hola a todos y bienvenidas a este vuestro canal, vuestro rincón de chismes, noticias, exclusivas y todo lo que rodea al mundo del espectáculo turco y por supuesto, a nuestras queridísimas estrellas. Hoy prepárense porque tenemos una bomba, una noticia que ha estado circulando en los mentideros, que ha estado calentando las redes sociales, y que por fin vamos a desgranar juntos. Si habéis leído bien el título, Hande y Kerem. Dos nombres, dos íconos, una relación que nos tuvo a todos pegados a la pantalla y que, bueno, digamos que nos dejó un poquito huérfanos cuando terminó. Pero, ¿y si os dijera que hay más? Que el 28 de febrero de 2025 podría ser una fecha clave en la historia de esta pareja. Pues quedaos con nosotros porque vamos a analizar toda la información, los rumores, las pistas, los silencios. Todo. Absolutamente todo lo que nos lleva a pensar que podríamos estar ante un anuncio inesperado, algo que cambiará la perspectiva de muchos. Antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, no os olvidéis de suscribiros al canal. Es facilísimo. Solo tenéis que darle al botoncito rojo de abajo y activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras exclusivas. Además, así nos ayudáis a seguir creciendo y a traeros cada vez más contenido jugoso y de calidad. Y ahora sí, sin más dilación, empecemos a desentramar este misterio Hande Kerem. Vale, vamos a poner las cartas sobre la mesa. ¿Por qué este revuelo? ¿Por qué tanto alboroto con esta fecha, el 28 de febrero de 2025? Bueno, para entenderlo bien, tenemos que rebobinar un poquito, recordar cómo surgió la magia entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Todos recordamos en Calcapm, ¿verdad? Esa serie que nos robó el corazón, que nos hizo creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades, en los sueños que se hacen realidad. Y claro, la química entre Eda y Serkan, entre Hande y Kerem, era palpable, era innegable. Era algo que trascendía la pantalla. Era esa chispa que solo vemos en las parejas que están destinadas a estar juntas, esa conexión que se siente incluso a través de una pantalla. Era el romance personificado, la fantasía hecha realidad. No tardaron en saltar las alarmas, las especulaciones. ¿Estarán juntos fuera de la pantalla? ¿Será que la ficción se ha convertido en realidad? ¿Estará surgiendo un amor verdadero, genuino, entre toma y toma, entre guión y guión? Y efectivamente, después de muchos rumores, de fotos robadas por paparazzi incansables, de miradas cómplices capturadas en eventos y entregas de premios, lo confirmaron. Hande y Kerem eran pareja. La fantasía de muchos se había hecho realidad. El mundo se rindió a sus pies, a su amor, a su naturalidad. Viajes a Maldivas que parecían sacados de una revista, declaraciones de amor que nos hacían suspirar, momentos tiernos compartidos en redes sociales. Nos regalaron instantes preciosos. Se convirtieron en la pareja del momento, en el referente amoroso para toda una generación. Cada gesto, cada palabra, cada publicación era analizada al milímetro por sus fans, que veían en ellos la representación del amor perfecto. Pero como suele ocurrir en este mundo, la felicidad no duró para siempre. De repente, sin previo aviso, la noticia bomba, Hande y Kerem habían roto. El shock fue general. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? Las teorías conspiratorias se multiplicaron, las explicaciones rebuscadas inundaron las redes sociales, los rumores malintencionados se propagaron como la pólvora. De todo hubo. Algunos decían que la presión mediática había sido insoportable, otros que las agendas profesionales incompatibles habían erosionado la relación, otros incluso apuntaban a terceras personas. Lo cierto es que ninguno de los dos dio una explicación clara, concisa, definitiva. Simplemente dijeron que sus caminos se habían separado, que la vida les había llevado por rumbos diferentes. Y ahí quedó la cosa. Una herida abierta en el corazón de muchos fans, que se negaban a creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. Un silencio que alimentó aún más las especulaciones y los rumores. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido con sus vidas, con sus carreras profesionales. Hande ha protagonizado nuevas series, ha trabajado con marcas importantes como embajadora, se ha convertido en un icono de estilo y en una referente de la moda. Ha demostrado su talento y su versatilidad en diferentes proyectos, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, ha apostado por proyectos internacionales, ha demostrado su talento en otros idiomas, ha seguido cosechando éxitos y expandiendo su carrera a nivel global.
Ha participado en producciones de Hollywood, ha trabajado con directores de renombre y ha demostrado que su talento no tiene fronteras. Ambos han intentado mantener su vida privada al margen del foco mediático, blindándose ante la presión de los medios y protegiendo su intimidad. Aunque, claro, con la repercusión que tienen, es prácticamente imposible escapar del ojo público. Y es aquí donde entra en juego la fecha del 28 de febrero de 2025. ¿Por qué esa fecha en concreto? ¿De dónde sale este rumor? ¿Es solo una fantasía de los fans o hay algo de verdad detrás? Bueno, la verdad es que no hay una fuente oficial, una declaración pública que lo confirme. No hay un comunicado de prensa, una entrevista reveladora, ni siquiera una publicación en redes sociales que avale este rumor. Pero, atención. Aquí es donde entra en juego nuestro trabajo de investigación, nuestra capacidad para analizar las pistas, los indicios, las señales que nos han ido dejando a lo largo del tiempo. Aquí es donde nos convertimos en detectives del amor, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra que pueda darnos una pista sobre el futuro de esta pareja. Para empezar, hay que tener en cuenta que tanto Ande como Kerem son personas muy discretas, muy reservadas con su vida personal. No suelen airear sus intimidades, no suelen dar explicaciones sobre sus decisiones. Prefieren mantener su vida privada alejada del ruido mediático y proteger su intimidad. Por lo tanto, es poco probable que vayan a hacer un anuncio grandilocuente, una declaración pública por todo lo alto. No esperemos una rueda de prensa multitudinaria ni una exclusiva en una revista del corazón. Más bien, si hay algo que comunicar, lo harán de forma sutil, discreta, dejando entrever algo sin llegar a confirmarlo del todo. Un juego de pistas para sus fans, una forma de mantener la expectación sin revelar todos sus secretos. Y es precisamente en esa sutileza donde hemos encontrado algunas pistas que nos hacen pensar que el 28 de febrero de 2025 podría ser una fecha importante. Es en esos pequeños detalles, en esas miradas esquivas, en esos silencios elocuentes donde encontramos la clave de este misterio. Por ejemplo, hace unos meses, Hande concedió una entrevista a una revista turca y, cuando le preguntaron por su futuro sentimental, respondió con una sonrisa enigmática: nunca digas nunca. La vida da muchas vueltas. Una frase ambigua pero que dejó la puerta abierta a la esperanza, que alimentó las ilusiones de sus fans y que generó todo tipo de especulaciones. Una respuesta que podría interpretarse como una señal, como un guiño a un posible reencuentro. Por otro lado, Kerem también ha hecho declaraciones similares en alguna ocasión. En una entrevista reciente le preguntaron si se arrepentía de algo en su vida y respondió: no me arrepiento de nada. Todo lo que he vivido me ha hecho ser quien soy hoy. Y estoy agradecido por todas las experiencias, tanto las buenas como las malas. Una respuesta que, aunque no menciona directamente a Hande, sí que sugiere que valora mucho el tiempo que pasaron juntos, que guarda un buen recuerdo de su relación y que no descarta la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Una forma elegante de reconocer la importancia de Hande en su vida sin entrar en detalles ni revelar sus sentimientos. Pero no solo se trata de declaraciones. También hay otros indicios que nos hacen pensar que podría haber una reconciliación en el horizonte. Pequeños gestos, coincidencias inexplicables, señales que nos hacen creer que el destino podría estar jugando sus cartas para volver a unir a esta pareja. Por ejemplo, hace unas semanas, ambos fueron vistos en el mismo restaurante de Estambul, con apenas unos días de diferencia. ¿Casualidad o causalidad? Algunos dirán que es pura coincidencia, que Estambul es una ciudad grande pero a la vez pequeña, que es normal encontrarse con gente conocida. Pero otros, entre los que me incluyo, creemos que podría haber algo más detrás de este encuentro casual. Quizás una cena planeada, una conversación a escondidas, un intento de acercamiento lejos de los focos. Además, hay que tener en cuenta que ambos siguen teniendo amigos en común, que se mueven en los mismos círculos sociales. Es inevitable que de vez en cuando coincidan en alguna fiesta, en algún evento. Y aunque intenten evitarse, es difícil que no crucen miradas, que no intercambien alguna palabra. Pequeños gestos, pequeñas señales que podrían indicar que la llama del amor sigue viva, que el cariño y el respeto mutuo persisten a pesar de la distancia y del tiempo transcurrido. Una mirada cómplice, una sonrisa fugaz, un saludo discreto que podría ser el preludio de algo más. Y aquí es donde entra en juego la fecha del 28 de febrero de 2025. Según algunas fuentes cercanas a la pareja, ese día podría ser la fecha elegida para anunciar algo importante.
Un secreto a voces que se ha ido filtrando poco a poco en los círculos más cercanos a Hande y Kerem. No sabemos qué exactamente, si se trata de una reconciliación, de un nuevo proyecto profesional juntos que haría las delicias de sus fans, de una colaboración benéfica para apoyar una causa que les importa a ambos. Las posibilidades son muchas y todas ellas generan una gran expectación. Pero lo que sí sabemos es que algo se está cociendo entre Hande y Kerem, que hay una energía especial que los une y que podría estar a punto de explotar. Algunos dirán que estamos especulando, que estamos creando castillos en el aire. Que no hay ninguna prueba concreta, ninguna confirmación oficial. Y puede que tengan razón. Pero, ¿acaso no es eso lo que nos gusta de este mundo del espectáculo? ¿Acaso no es emocionante seguir las pistas, analizar los rumores, dejarnos llevar por la fantasía? ¿Acaso no es divertido imaginar un final feliz para esta historia de amor? Además, hay que tener en cuenta el factor tiempo. Hande y Kerem han tenido tiempo para reflexionar, para madurar, para darse cuenta de lo que realmente importa en la vida. Han tenido tiempo para perdonar, para olvidar, para dejar atrás los errores del pasado. Y quizás, solo quizás, se hayan dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro, de que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo y de que están destinados a estar juntos. El tiempo cura todas las heridas, dicen, y quizás haya llegado el momento de que Hande y Kerem se den una segunda oportunidad. Y es que al final, lo que importa es el amor. El amor verdadero, el amor que trasciende las dificultades, el amor que perdura en el tiempo. El amor que te hace sentir vivo, que te inspira a ser mejor persona y que te da fuerzas para superar cualquier adversidad. Y si Hande y Kerem están destinados a estar juntos, no hay nada ni nadie que pueda impedirlo. Ni siquiera el destino, ni la distancia, ni el tiempo. Así que amigos, amigas, preparaos para el 28 de febrero de 2025. Porque ese día podría ser el día en que volvamos a creer en el amor verdadero. El día en que Hande y Kerem nos demuestren que las segundas oportunidades existen. El día en que nuestros sueños se hagan realidad y volvamos a ver a esta pareja brillar con luz propia. Pero mientras tanto vamos a seguir analizando las pistas, vamos a seguir especulando, vamos a seguir soñando. Porque al fin y al cabo, eso es lo que nos mantiene vivos, eso es lo que nos hace vibrar y eso es lo que nos permite creer en la magia del amor. Y hablando de vibrar, no podemos olvidarnos del fenómeno fan. Los fans de Hande y Kerem son legión. Son miles, millones de personas en todo el mundo que siguen su carrera, que apoyan sus proyectos, que sueñan con su reconciliación y que se han convertido en una verdadera comunidad unida por el amor a esta pareja. Son personas que han invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho cariño en esta pareja, que han creado páginas web, grupos de redes sociales, vídeos de homenaje y todo tipo de iniciativas para demostrar su apoyo. Y merecen una respuesta, merecen una explicación y merecen la oportunidad de ver a Hande y Kerem felices, ya sea juntos o por separado. Por eso, Hande y Kerem, si nos estáis viendo, os pedimos que penséis en vuestros fans. Que les deis una alegría, que les hagáis felices, que les demostréis que su apoyo no ha sido en vano y que valoráis todo el cariño que os han brindado a lo largo de los años. Un mensaje, una foto, una simple declaración podría ser suficiente para calmar la ansiedad de sus fans y para darles la esperanza de un futuro mejor. Y a vosotros, queridos espectadores, os pedimos que sigáis soñando, que sigáis creyendo en el amor, que no perdáis la ilusión de un final feliz y que sigáis apoyando a Hande y Kerem en sus carreras profesionales. Porque, como dice la canción, el amor es lo más grande que hay. Y si Hande y Kerem vuelven a estar juntos, será una prueba más de que el amor puede con todo, que el destino existe y que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Vaya viaje que hemos hecho juntos. Hemos recordado el inicio de su amor, los momentos dulces, la dolorosa separación, y hemos analizado, casi como detectives, las pistas que nos llevan a pensar que el 28 de febrero de 2025 podría ser la fecha clave. Hemos especulado, sí, pero con una base, con indicios y sobre todo, con mucha ilusión. Hemos profundizado en la historia de esta pareja, hemos analizado sus declaraciones, hemos investigado sus movimientos y hemos intentado descifrar el misterio que rodea a esta fecha tan especial. En resumen, la noticia inesperada que podría surgir el 28 de febrero de 2025 con Hande y Kerem es un misterio que hemos intentado desentrañar. Hemos visto cómo pequeñas declaraciones, encuentros casuales y el paso del tiempo pueden alimentar la esperanza de una reconciliación o al menos de un nuevo capítulo en su historia.
Hemos descubierto que la discreción y la sutileza son las señas de identidad de esta pareja y que cualquier anuncio, si lo hay, se hará de forma discreta y elegante. Lo importante, como siempre, es tomar estas informaciones con cautela, pero sin renunciar a la ilusión de un final feliz y sin perder la esperanza de que el amor verdadero pueda superar cualquier obstáculo. Además, debemos recordar que independientemente de lo que ocurra el 28 de febrero de 2025, Hande y Kerem son dos personas talentosas y exitosas que han demostrado su valía en el mundo del espectáculo. Su carrera continúa y su legado perdurará, con o sin reconciliación. Lo importante es que sigan siendo felices y que sigan inspirando a sus fans con su trabajo y con su ejemplo. Quiero agradeceros de todo corazón que hayáis llegado hasta el final de este vídeo. Vuestra compañía, vuestros comentarios y vuestro apoyo son el motor de este canal. Sois increíbles. Sin vosotros, este rincón de chismes y exclusivas no sería posible. Vuestro entusiasmo y vuestra pasión por el mundo del espectáculo turco nos inspiran a seguir investigando, a seguir analizando y a seguir trayendo las últimas noticias y rumores sobre vuestras estrellas favoritas. Ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué creéis que anunciarán el 28 de febrero de 2025, si es que hay algún anuncio? ¿Cuál es vuestra teoría más loca? ¿Qué os gustaría que ocurriera? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras teorías. Quiero saber qué pensáis, qué sentís y qué esperáis de esta pareja. Vuestras opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar y a ofreceros contenido de calidad. Y por último, pero no menos importante, os pido que nos ayudéis a seguir creciendo. Dale un like a este vídeo si te ha gustado, compártelo con tus amigos y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras exclusivas. Juntos somos más fuertes y podemos llegar a más personas. Un abrazo enorme y hasta el próximo vídeo. Gracias por formar parte de esta gran familia y por compartir vuestra pasión por el mundo del espectáculo turco. Nos vemos pronto con más chismes, noticias y exclusivas sobre vuestras estrellas favoritas. No os lo perdáis.